pequeña localidad austríaca, una vivienda familiar en una calle residencial. Una joven es arrastrada a un sótano perfectamente diseñado, encadenada a la pared y violada. Allí permaneció 24 años. Fui a ver este calabozo, esta prisión en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En ese oscuro y sofocante espacio, Elisabeth Fritzl tuvo 7 hijos. Su torturador, su propio padre, Josef Fritzl. Si estuviera en mi mano decidir cuál sería el futuro de Josef, le arrojaría al mismo agujero en el que estuvo Elisabeth junto a sus hijos. Durante 2 décadas consiguió engañar a todo el mundo. Nadie en toda la calle sospechó nada en absoluto. Hasta hace unas semanas, cuando el sótano desveló sus secretos. Inteligente, un estratega, un criminal casi perfecto del peor tipo. Convirtió la casa familiar en la casa de los horrores. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió ocultarlo durante 24 años? El sótano de los horrores. ...19 de abril... sábado por la mañana en Amstetten, una pequeña localidad a 112 kilómetros de Viena. A las 7 de la mañana un hombre llama a la ambulancia local diciendo que una joven, Kerstin Fritzl, está gravemente enferma. Una ambulancia y personal sanitario se desplazan al número 40 de la calle Imstrasse, la calle de Josef Fritzl. Aquella mañana había sido tranquila en el hospital local, pero todo estaba a punto de cambiar con la llegada de la joven, cuyos síntomas en un principio desconcertaron al personal médico. Estaba, y actualmente se encuentra, en un estado entre la vida y la muerte. Cuando la joven llegó al hospital estaba inconsciente. Además había perdido muchos dientes. A medida que avanzaba la mañana, Josef Fritzl, un hombre que se describió a sí mismo como el abuelo, acabó diciendo que la madre de la joven se había ido hacía muchos años para ingresar en una secta. Josef trajo una nota dirigida a los doctores que había escrito ella misma. Por favor, ayúdenla. Kerstin tiene mucho miedo a los extraños. Nunca antes ha estado en un hospital. Le he pedido a mi padre que me ayude porque él es la única persona que conoce. El hombre que sostenía ser el abuelo de la joven dijo que había una carta y que era la 4ª vez que su hija desaparecida le había dejado un hijo abandonado. Nosotros pensamos que había posibilidades de encontrar a esta mujer, pero eso ya no era tarea del hospital, sino de la policía. En un principio las autoridades se centraron en encontrar a la madre de la chica. Querían interrogarla sobre lo que ellos consideraban negligencia penal. Se escribió a todos los colegios. Se buscó en la base de datos del registro central. Se llevaron a cabo investigaciones en la oficina de la Seguridad Social. Se exploró toda Avenida, pero no había ni rastro de Elisabeth. El 21 de abril, todavía desconcertados por la enfermedad de Kerstin e incapaces de localizar a su madre Elisabeth Fritzl, los doctores decidieron hacer un llamamiento. ¿Qué pretendéis conseguir con esta entrevista? Nos gustaría que la madre se pusiera en contacto con nosotros. El encuentro tendría lugar con mucha discreción y sin duda supondría un paso adelante en el diagnóstico y el tratamiento. Por este motivo se hizo el llamamiento en televisión, porque el doctor no daba crédito al cuadro clínico. No se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin tenía. Tras el fracasado intento de encontrar a la madre de Kerstin, la policía se vio obligada a cambiar de estrategia. Fueron a la casa familiar para recoger muestras de ADN de los Fritzls, incluyendo muestras de los niños que la madre había abandonado anteriormente. Queríamos tener muestras de ADN de todos, con el fin de encontrar al posible o posibles padres. Siempre pensamos que una mujer con tantos hijos podría haber tenido más de una pareja.
Una de ellas podía tener incluso antecedentes penales. El señor Fritzl no tenía tiempo para tomarse muestras de ADN y no hacía más que posponerlo, alegando que tenía mucho que hacer. El 26 de abril, una semana después de que Kerstin ingresara en el hospital y con una enfermedad que cada vez se iba agravando, Josef Fritzl condujo a Elisabeth y a sus hijos a la casa. Le explicó a su mujer que tras 24 años fuera, Elisabeth oyó el llamamiento y decidió regresar de la secta. Le dijo que estaba ansiosa de ver a su hija gravemente enferma. Si mal no recuerdo, llegaron a ir al hospital en un par de ocasiones, aprovechando que el doctor principal no estaba. Pasó el tiempo. Cuando volvieron después, la policía ya había oído que vendrían. Avisada, la policía estaba lista y a la espera. Querían interrogar a Elisabeth. El interrogatorio se centraría en esta mujer, en dónde había estado todo este tiempo y por qué había rechazado a sus hijos de esa forma. Pero no resultó nada fácil para la policía, ya que Elisabeth no estaba dispuesta a hablar. A medida que caía la noche, la verdad salió a relucir. Ella afirmaba que tenía una historia que contar, pero que solo lo haría a condición de no volver a ver a su padre. Lo que Elisabeth Fritzl tenía que decir conmocionaría al mundo. Tras asegurarle que así sería, a continuación, sin pausa alguna y en apenas 2 horas, relató los 24 años que había permanecido en el sótano. Aún tiemblo al recordarlo. Elisabeth le dijo a la policía que su propio padre la había encarcelado a los 18 años en un zulo construido especialmente para tal fin, que la había violado en repetidas ocasiones y que había dado a luz a 7 hijos. Por la información que hemos recibido de manos de la policía, hemos recreado las condiciones de vida que ella tuvo que experimentar durante prácticamente un cuarto de siglo. Fritzl había construido un búnker perfectamente oculto en el que encarcelar a su propia hija y a los hijos de esta. Bajando las escaleras del sótano y a través de un laberinto de habitaciones, había 8 puertas con cerradura antes de llegar al área habitable. La puerta final estaba oculta tras unas estanterías. No había luz natural y muy poca ventilación. Dentro del zulo había una cocina, un baño y un cuarto de estar. Y un poco más al fondo, 2 dormitorios. Fui a ver este calabozo, esta prisión en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto. Si todos nos sentáramos e intentáramos plasmar 30 años en varias líneas, o en un pequeño reportaje, o incluso en un documental largo, no lo lograríamos. Porque creo que la vida en esos 24 años debió de parecer como si hubiera durado 10 veces más de lo normal.